verdad estoy muy contenta. Esta es una celebración, o mejor dicho, una precelebración. ¿Sabe por qué? Porque el próximo viernes este programa, gracias a mis compañeros, gracias a nuestros invitados, va a cumplir 15 años de transmitirse todos los viernes a la hora en que usted y yo nos encontramos para conversar. Y qué mejor manera que empezar a celebrar que tener con nosotros una persona a la que hemos conocido a lo largo ya de 3 décadas, a la que hemos seguido, que nos ha deslumbrado con su estilo, con sus cambios y con su voluntad permanente de reto. Me refiero desde luego a Emanuel. Hacía tiempo que no lo teníamos aquí y ya sabe, cualquier pretexto hubiera sido bueno para traerlo porque sabe hablar de literatura, sabe hablar de toros, por cierto vamos a tocar el tema de ecología, ahora vamos a hablar de cine, pero en este caso hay un magnífico pretexto. Estas dos maravillas. Seguramente usted ya tiene Emanuel acústico en vivo, que salió el 24-25 de octubre del año pasado. Pero esto se vuelve una verdadera delicia en una nueva versión que está recién estrenada y que es Emanuel acústico en vivo, edición especial. Emanuel, felicidades. Gracias, Cristina, gracias. Una maravilla de trabajo. Lo que tenemos aquí es un álbum doble, pero nos gustaría saber cómo te atreviste, cómo se te ocurrió. Te estoy hablando de tú, ¿no importa? No, de tú está perfecto. ¿Está mejor? Sí. Sí, perfecto. Era un reto, te estás poniendo a prueba, te pusiste frente a Emanuel, al que conocemos desde hace mucho tiempo, y nos había dado un estilo, una voz, un lenguaje corporal, y sin embargo tomaste todo esto y dijiste, voy a hacer otra cosa. Pues hicimos un disco acústico donde, por supuesto, todo lo que ocurre en un acústico y un escenario muy más pequeño, pues se tiene que reducir, ¿no? Tienes que reducir todo, tienes que reducir tus movimientos, tienes que reducir, en fin, todo lo que te rodea. Aunque después te vas de gira y vuelve pues el show grande, ¿no? Y haces partes de acústico y haces partes de lo que vienes haciendo todo el tiempo, que le da mucha dinámica al show. Si fuera todo acústico, 1h40 de show, yo creo que se va mucho al acústico. Entonces, lo que yo hago, como decimos en México, es campechanear la situación y tengo momentos de acústico muy bonito, muy lindo, siento cosas muy lindas, pero después salgo del acústico y regreso al anterior y es como una inyección otra vez de sangre nueva. ¿Cómo nos atrevemos? Yo no había hecho un acústico en mi vida y es un reto porque tú acabas de decir algo que es genial y que es lo que yo estuve pensando desde antes de empezar el acústico y después. Tú eres este artista cantando de esta manera, con estas armonías y con estos colores. Si tú te transformas y consigues hacer un hit con esta transformación, sigues siendo ese artista con esas transformaciones. Y la gente tiene en sus oídos, y tú, en tu forma de cantar, todo esto que vienes haciendo en disco tras disco, aunque haya cambios, pero vienes cantándolo por mucho tiempo. Entonces tienes tus armonías, tienes tu manera de cantar las canciones, de frasear, y de pronto pues vienes a hacer un cambio que viene con un gran riesgo, ¿no? El riesgo es, primero le vamos a acertar, vamos a atinarle a los arreglos, vamos a atinarle a que estos cambios musicales no afecten a la gente, les den algo más, un plus, no le quiten, no lo extrañen. No, porque la gente va a decir, bueno, pero a ver, esto no es lo que yo quería, ¿no? ¿Me permites que te interrumpa? Lo que pasa es esto es un público que ha sido muy fiel contigo. Pongamos el caso, por ejemplo, de Al Final. Yo te comentaba cuando nos encontramos hace un momento. Te he oído muchas veces interpretarlo y esta es la ocasión en que más me ha gustado. No sé si tú no podías saber cuál iba a ser la reacción del público que te escuchara ahora en estas nuevas versiones. Sin embargo, dijiste, lo voy a hacer. Sí, yo conocí a Antonio Orozco en una reunión, en una entrega de premios en Estados Unidos. Extraordinario. En Billboard, que me hicieron un reconocimiento. Un homenaje. Bueno, un homenaje. Y de ahí nos fuimos a una fiesta y en la fiesta nos pusimos a platicar y le dije, pues vamos a hacer un disco en vivo, se llama acústico. Y ahí hablando con él, escuchándolo y de pronto dije, bueno, pues vamos a hacer, ¿por qué no hacemos una canción juntos? ¿Cuál? Pues no sé, yo creo que una canción. Y yo pensaba y de pronto dije, he tratado de hacer muchos cambios en la canción del final. Yo he tratado de modernizarla, de transformarla. ¿Para qué? Pues porque de pronto sonaba ya muy atrás, ¿no? Sonaba muy ayer. Y decía, ¿cómo traerla al día de hoy? Y fallaban todos los intentos. Cuando estaba hablando con él, me vino como una luz y dije, caray, es la canción del final que trae, que la he querido cambiar siempre y que
con lo que él hace y lo que yo puedo hacer, podemos tener una transformación total de la canción, ¿no? La empezamos a ensayar cuando él llegó a Los Ángeles. Yo estuve ensayando este disco pues casi un mes entre lo que eran los arreglos y los ensayos y luego más tiempo que estuve en Los Ángeles. La empezamos a ensayar y pues él es gitano, ¿no? Él es un Se le nota en el tono, catalán, sí. pero es gitano. Su forma de cantar es y los gitanos tienen unos movimientos en la voz. Casi todos los artistas tenemos ciertos movimientos en los que son nuestros, que no son de otros artistas, ¿no? Incluso ¿De qué dependen? Pues de tu manera de interpretar, de lo que escuchaste de niño, de cómo fue desarrollándose. Y hasta de tu forma de respirar, me imagino. Tu forma de ser, sí. Y esto en los gitanos está muy, muy metido. Y él, había partes de la canción que le costaba un poco de trabajo, y me decía a mí, es que esto no es lo que yo siempre hago con la voz. Y decía, bueno, pues haz lo que tú haces con la voz, ¿no? Claro. Haz lo que tú quieras. Y bueno, y salió este resultado que es genial, la verdad. Es muy cálido lo que ocurre en la canción. La canción de Al Final era una canción muy parafernalia, una canción de festival, al final, sí. Y todo esto. Y incluso yo me subía al escenario, aunque la gente me la pedía y me la cantaban y la aplaudían, dentro de mí había una necesidad de cambio. Dejé de cantarla mucho tiempo por esta necesidad de cambio. Y bueno, pues ya sale con él este concepto y fue maravilloso, porque es muy cálido, un momento sumamente íntimo, ¿no? Lo que ocurre con la canción. Vale la pena de veras tener cualquiera de los dos álbumes. Además, con este tenemos una ventaja, que hay la grabación del concierto completo, que es una verdadera delicia. Y hay que decir, Emanuel, que has tenido una suerte extraordinaria con tus músicos. El pianista, por ejemplo, te sigue de una manera, con una fidelidad, hay una solidaridad con tu voz extraordinaria. Todos, pero él en particular. Sí, mira, es importante tener contigo gente que sea artista en toda la extensión de la palabra. No cantar significa ser artista, ni actuar es ser artista, ni tocar un instrumento es ser artista. Esto es un don. Bueno, pues tú tocas la guitarra porque aprendiste, pero la gracia de ser artista va más allá de eso, ¿no? Es el sentir continuamente lo que está ocurriendo, es sentir una nota, es sentir una frase, es sentir un silencio, es sentir un aplauso, es que se te erice la piel en muchos momentos del show, en muchos momentos de lo que está haciendo el artista. Y estos músicos que me acompañan, pues todos son artistas de primer nivel, pero artistas internos, con una gran sensibilidad. Y bueno, pues ellos entregan su alma igual. Y tú como intérprete, tú que estás adelante, enfrente de la gente, te están alimentando continuamente el espíritu, estás escuchando cosas que brotan de sus dedos, que no modifican totalmente la canción, pero que si tus sentidos están alertas, no quiero decir que estés pensando, o sea, porque estar pensando sería olvidarte del arte, sino que tú estás alerta a lo que está ocurriendo, pero te estás dejando ir y de pronto sientes y escuchas, es como si fuera una brisa de aire que pasa por aquí, ¡plam! Y es una nota, dos notas, un deslizar de los dedos, no sé, son cosas que hacen los músicos y que brota del espíritu de ellos. Y esto te alimenta, te hace voltear, te hace sonreír con ellos, te hace dar un brinco dentro de ti, ¿no? Yo siento que en las versiones de las canciones que son, creo yo, tus preferidas y que para nosotros también son muy importantes, hiciste un trabajo que es muy difícil, que es la edición. Cuando alguien escribe un texto tiene que ir puliendo, quitando cosas y entonces queda totalmente desnudo el tema y centrada la atención del lector o de la persona que esté escuchando en ese tema justamente. Siento que eso hiciste, eliminaste elementos y además con la ventaja de que tu voz luce magníficamente. Gracias. Sí, hubo muchos cambios armónicos. Tú estás al fin en manos del productor, porque pues tú estás cantando aquí, hay un cristal y tú estás en un micrófono y ahí está el productor, y el productor es el que tiene que darse cuenta. Tú te das cuenta a veces, pero no siempre, tiene que darse cuenta de que se te fue la emoción, de que se te fue la entonación, de que el color de la voz no es la misma, de que no estás sintiendo, de que vas muy rápido, de que echaste para atrás la canción, ¿no? Y entonces todo el tiempo te está diciendo cosas y tú pones en sus manos tanto la canción como tu interpretación. Cuando se da una simbiosis con el productor, pues pasan cosas muy bonitas. Con Áureo Baqueiro, pues hablamos, yo creo que como 6 meses, 7 meses antes, o casi un año antes, de que empezáramos a hacer el trabajo del disco. Y él tenía unos proyectos y yo estaba de gira. Entonces, a nosotros nos surgía ya hacer el disco. Y empecé a buscar otros, hablé con otros
productores. Y algo no me... Empezó a pasar el tiempo y terminamos otra vez hablando con él y justo terminaba él, estaba libre y dijo, bueno, pues ya, es que ya acabé. Pues venga, vamos a darle. Y empezó todo un trabajo donde yo le decía, quiero que esto suene diferente, pero cuando empezó a sonar muy diferente, le dije, oye, pues es que está sonando muy diferente. Entonces ahí te estabas arriesgando. Sí, entonces ahí el productor es muy importante que te dice, y tú que hablas con él, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo. Es que tú te has acostumbrado a estas armonías. No quiere decir que estas estén equivocadas, pero este pam, pam, ya no va a sonar pam, ¿no? Y lo tienes que asimilar y lo tienes que dejar ir. Y luego te cuesta mucho trabajo cambiar, pues pero este terco corazón. Pues eso no estaba, ¿no? No te olvida, tampoco estaba. Aunque le busque un nuevo amor cada día, la canción dice, ha pasado mucho tiempo. Y hay veces que digo, ha pasado mucho tiempo. O sea, el mucho tiempo desaparece. Pero en tu cabeza sigue mucho tiempo. No, eso ya lo vamos a quitar. Perdón. Ok, otra vez. Ha pasado mucho tiempo. No. Es mucho tiempo nada más. Entonces... todas estas cosas como aprenderte una canción nueva, darle a lo que está dentro de ti por mucho tiempo. Toda la vida es una canción que cambió mucho. Tú y yo cambió, todas las canciones. Incomparablemente bella. Insoportablemente bella cambió totalmente. El Rey Azul cambió con los yo clarinetes, creo que está genial. Es uno de los números más realmente encantadores, si lo puedo decir así, de este álbum. Y desde luego ha pasado muy poquito tiempo, pero ya empiezas a recibir llamadas de tu público. Vamos a ver qué te dicen. Mira qué maravilla. Dice Andrea Verónica, tengo 9 años. Quiero felicitar a la señora Pacheco y a su invitado Emanuel. Me gusta mucho el trabajo de la conductora. De hecho, tengo su libro, La Chistera Maravillosa. Así es un cuento infantil. Qué linda. Muchas gracias. María de Jesús Río Frío, señora, muchas gracias. Usted ha sido fiel 15 años o no sé cuánto más. Se lo agradezco de verdad de todo corazón. Felicidades a la señora Pacheco por el magnífico invitado de hoy. Ojalá pudiera cantar la canción Todo se derrumbó. Esta canción le gustaba mucho a mi esposo ya fallecido. Blanca Silvia felicita a Cristina Pacheco por sus 15 años que cumplirá en su programa, así como por su gran invitado de esta noche. Es un privilegio contar con el programa. Un saludo al invitado y a quien lo dirige. Esto dice Mónica María González. Bueno, estamos conversando con Emanuel acerca de este trabajo reciente. Yo no sé qué tanto te costó o cómo hiciste para elegir los temas. Porque dejabas muchos fuera. Sí, se quedan muchos fuera. Mira, hicimos un disco anterior que se llamó Retro. Que afortunadamente fue muy bien recibido por 2005 ¿no? Por el público. 2005 o 7. ¿8? ¿Cuándo fue Retro, perdón? 2007. 2007 lo grabamos en el Auditorio Nacional y lo grabamos en la Arena Monterrey. Tampoco había hecho un DVD de mi carrera, no lo quería hacer. Y pues llegó el momento en que dije, bueno, ya hay algo que contar de la carrera, ¿no? Y hicimos este DVD y grabamos en 2 lugares porque pues los shows en vivo siempre hay muchas fallas. Ya se rompió una cuerda de guitarra, ya se te olvidó a ti la letra, ya el otro se equivocó una nota. Entonces, pues esas cosas hay que limpiarlas. A veces se pueden limpiar, a veces por eso lo hicimos 2 grabaciones en 2 lugares diferentes. Pero muchas veces pues hay cosas que no se pueden arreglar. Y esas canciones se quedaron afuera. Se quedaron muchas canciones afuera. Y entre ellas están todas estas. Todas estas canciones que están en este disco se quedaron afuera del disco de Retro. Entonces, no fue tan difícil escoger estas que habían quedado afuera, pero sí fue muy difícil no poner más canciones. O sea, me decía el productor, oye, pero vamos a poner este, y vamos a poner este, y vamos a poner este. Y yo decía, no, ya con estas son suficientes. No, entonces se quedaron muchas canciones afuera. Entre ellas, pues La Última Luna, que no está, por ejemplo. Que es y Corazón de Melao, que a la gente le gusta. En fin. Y creo que nos costó más trabajo hacer el disco anterior que porque ya estaban las canciones como que, bueno, se quedaron ahí. ¿Por qué hicimos este disco también? Porque después de que hicimos Retro, la gente pues decía, ¿por qué no cantaste al final? ¿Y por qué no cantaste Insoportablemente Bella? ¿Y por qué no estás por el diablo? ¿Y por qué no cantaste Si ese tiempo pudiera volver? Y El Rey Azul, y Bella Señora. Y pues ok, sí, yo quería hacer un disco inédito
Y esto fue creciendo entre la plática, entre la oficina, nosotros, la gente de la compañía, y decidimos hacer un acústico. Aquí nos presentas a un personaje muy interesante que es un compositor peruano. Gianmarco. Sí. Gianmarco es amigo mío de hace ya un montón de años. En 1999, sale el disco en el 2000, aparece un disco que se llama, que trae la canción de La vida caminaba de Corazón de Melao. Uh-huh. Y cuando yo voy a Perú a sacar un libro de poemas y hacer un homenaje a mi padre, aparece un muchacho. A quien me hubiera encantado conocer, por cierto. Sí, era encantador. Mi padre era un hombre maravilloso. Un matador de toros. Llegó y tocó la puerta, y alguien tocó la puerta, y íbamos a hacer un busto de mi padre en la Plaza de Toros de Perú, porque allá fue un ídolo mi padre. Y entonces hay un muchacho abajo que compone y que trae pues una idea y que quisiera hablar contigo. Y yo estaba en otras. Yo estaba en lo de mi padre, que ni siquiera mi padre sabía que eso iba a ser. Fue toda una sorpresa. Y que íbamos a Perú pues para lanzar el libro, pero era como una situación ahí para que él no se diera cuenta que íbamos. Uh-huh. Entonces dije, sí, ahorita lo veo. Y pasaron como 40 minutos. Y seguíamos viendo lo de la Plaza de Toros, y de pronto mi representante me dice, oye, que está ahí abajo este muchacho. Hijo, se me olvidó que hay que suba. Entonces ahí lo conocí y empezamos a hablar de qué le gustaba, qué opinaba de la vida, qué música escuchaba, qué pensaba de la mujer, qué pensaba de la fe, qué pensaba del sol, qué pensaba del ser humano, y qué música escuchaba. Y bueno, me dijo, yo escucho mucha música antigua peruana, escucho mucho vals peruano. Es precioso. Es precioso. Me llamó mucho la atención, era muy joven. Y así, sí, mi papá y mis padres son artistas. Ah, sí, y me dijo quiénes eran sus padres, que por cierto yo los conocía cuando viví en Perú. Y dije, oye, qué interesante. ¿Y qué escuchas? Pues escucho a los Morochucos, escucho a Chabocagranda, por supuesto, a Pinto, en fin, empezó a hablarme de un montón de compositores peruanos de la vieja guardia. Es como si estuviéramos hablando de Agustín Lara. Uh-huh. De Toña la Negra. Sí, de Agustín Lara, de Toña la Negra, de gente ya... De tu padrino, Pedro Vargas. De Pedro Vargas, pero de los compositores que le hacían a ellos. O sea, todavía más antiguos que ellos, ¿no? Entonces dije yo, wow, pues este muchacho hace estas canciones y lo hace moderno, pero tiene esta influencia de escritura, va a ser algo precioso. Pero si no, va a ser algo muy antiguo. Hablamos y me mandó una canción maravillosa que se llama Sentirme Vivo. Sí, ¿no? Preciosa. Y Sentirme Vivo, pues llegó a mis manos, la escuché. Te quise nombrar primero de Corazón de Melao para no llegar a esto. Y fue increíble lo que ocurrió con el tema. La mandé a Italia con un arreglista que se llama Emanuel Rufinengo. Y bueno, hizo una explosión con ese tema y con Corazón de Melao y con todo el disco. Y ahí nos hicimos amigos y ahí arrancó pues, una carrera, una amistad muy linda y una carrera, gracias a esto de él, pues muy fructífera, ¿no? Le ha encantado a un montón de artistas. Este álbum podría considerarse como una especie de... Acá tengo otra canción de él, que se llama En Otra Vida. En Otra Vida, y que hacemos dueto. Y que en este disco también está el video con él. En esa edición no, pero en esta edición sí. Está el video de que estamos cantando en el escenario. Le preguntaba a Emanuel si este álbum es una especie de pequeña biografía. Pues biografía de tu tiempo en el escenario, con tu público, las noches que has pasado en todas partes, iluminándolas. Pues sí, bueno, iluminándome el público a mí, ¿no? Y llenándome el corazón, llenándome el alma. Un público lindísimo que pues lo que tiene el artista al final. ¿Sabes qué tengo que hacer ahora? Un corte. Vámonos. Vamos al corte.
más llamadas y es muy natural porque usted sabe que la puerta de este estudio está completamente abierta para que usted también dialogue con nuestros invitados. En esta ocasión, pues es Emanuel, a quien tanto aprecio le tenemos y a quien tanto le agradecemos los momentos felices que nos ha dado a través de sus interpretaciones. Elba Alcántara Quirós, hoy Cristina ha tenido un gran acierto en entrevistar a Emanuel. A mí me hace recordar mis tiempos de estudiante. Perdón, le voy a contar lo que estábamos comentando en el corte. Le decía yo a Emanuel que me imaginé que le había costado mucho trabajo grabar este disco, porque supuse que mientras grababa números que ha cantado, se veía a él mismo en otras épocas, en otros escenarios, cantándolas. Sí, sí fue difícil. Fue muy difícil cortar con una especie de cordón umbilical. Aunque yo lo quería hacer, a la hora de estar haciéndolo, dices, bueno, ¿cómo quito esto, no? ¿Y cómo cambio esto? ¿Y qué va a ocurrir? Entonces sí había una gran incógnita. Pero pues hay que ir para adelante, hay que enfrentar al toro y ir hacia adelante, ¿no? ¿Y después de esto qué? Y después de esto vendrá seguramente un disco inédito que quiero hacer, porque ya son 2 discos que vienen Con tus éxitos. Con éxitos. Y el público me está pidiendo un disco nuevo, la gente de la radio, mis amigos, oye, pues ya saca algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno. Hiciste un comentario que quiero abordar. Decías, estoy esperando a que me lleguen las canciones para decidir mi nuevo disco. ¿Lleguen cómo? Pues que bajen los duendes, ¿no? Y que te den, y que llegue la inspiración, y que te lleguen las canciones adecuadas, que te gusten. Yo no soy fácil para las canciones. Yo tengo 19 discos originales. Tengo muchos más discos que son de recolección y ya sabes todas las cosas que hacen, ¿no? Compilaciones por aquí, compilaciones por allá, sacan canciones de un disco, lo meten en el otro. Pero tengo 19 discos porque soy un poco difícil. Me cuesta trabajo escoger las canciones. Quiero que las canciones digan. Quiero que las canciones broten de un espacio maravilloso, íntimo y muy propio de cada compositor. Y que se acerquen a la poesía. Que esté cerca de la poesía, que digan cosas que tengan una cierta profundidad. No quiero tampoco ser el filósofo ni el poeta extraordinario, no, pero sí decirle algo a la gente y decirme algo a mí. Y creo que yo tengo que sentir las cosas dentro de mí para poder transmitirlas, para que tú te diviertas. Yo tengo que estar divertido, yo tengo que estar feliz. Siempre digo que no porque yo me divierta tú te vas a divertir, pero si yo estoy aburrido, tú sí que no te vas a divertir, ¿no? Hablabas de duendes y yo siento que Manuel Alejandro es una especie de duende, parece una persona extraordinaria. ¿Cómo fue tu encuentro con él? Fue en 80, ¿no? Tu primer encuentro con él fue en el 79 y grabamos en el 80. Yo acababa de tener la canción de Al Final, ya tenía la canción de Él y Yo, de Enredadito por tu cintura, de Amor sin final. Y habían pasado ciertas cosas, había ganado el Festival de Buenos Aires, había estado aquí en el Festival Ótico Al Final, habían pasado cosas muy interesantes. Pero, pues es una canción, y una canción, o como decimos, ¿no? Una flor no hace primavera. No. Y tuvimos una reunión gracias a Guillermo Infante, que era el director de la RCA, que él era compadre de Manuel Alejandro, era muy amigo de Manuel Alejandro. Y yo, pues hay una persona en México que dice... También intervino en esta decisión pues algunos artistas españoles que me conocían, pero que habían conocido a mi madre. Y que... Bailaora era también. Mi madre era cantante, sí, y era, pues cantaba coplas. Se llamaba Conchita Martínez. Sí. Y bueno, pues llegó a México, nos pusimos a platicar y yo componía, y para mí fue como un bofetón en la cara de que viniera otro compositor a decirme que no me iba a dar canciones cuando yo era compositor. Entonces era como con 21 años o 22 años, era una cosa así como que extraña, ¿no? Tu soberbia, tu orgullo, tu falta de humildad, en fin, son muchas cosas que tienes que tener, que como joven pues ahí brotan cuando eres artista, porque bueno, yo quiero demostrar que soy, ¿no? Claro. Y en una plática que tuvimos en un hotel de México, pues empezó la plática de esta manera, real, y me dice, bueno, ¿y tú por qué quieres que yo te haga canciones? Y mi respuesta fue, no, es que yo no quiero que tú me hagas canciones, él quiere que me las hagas. Entonces, ahí comenzó... Te desquitaste. Sí, una plática increíble, porque de ahí brincamos a la poesía y brincamos a la vida, y fue una plática de 5 horas, y yo descubrí a un hombre que me llevaba muchos años, que era maravilloso,
que no nada más me llevaba muchos años, sino nada más muchos años de conocimiento, de sentimiento, de experiencia profesional, de experiencia, de profundidad, y fue un encuentro con un hombre que, bueno, pues hoy somos compadres, que lo quiero mucho, que me dio canciones increíbles, y que de esa plática, yo siento, ¿no?, que en esa plática pues nos picamos los dos la cresta, y él escribió un disco que ha sido el disco más vendido de su carrera y de mi carrera, que es el disco que trae Todo se derrumbó, Quiero dormir cansado, Tengo mucho que aprender de ti, Con olor a hierba, Insoportablemente bella, El día que puedas, Esa triste guitarra, en fin, es un disco increíble, y él, increíble. De ahí nos fuimos a grabar y pues lo fui descubriendo todos los días te vas enamorando de Manuel Alejandro más, porque pues es un hombre... Es un compositor formidable. Sí, aparte con una gran profundidad del ser humano, ¿no? Van 2 o 3 veces que mencionas a la poesía y hablabas de un libro que fuiste a presentar a Perú. Lo siento, no lo conozco. Me gustaría que nos hablaras de ese libro, pero mejor, ¿qué lugar ocupa en tu vida, en tu formación, la poesía? Uy, muy importante. Yo empecé a escribir poesía cuando tenía 13 años. Yo tuve un maestro muy bueno. ¿En dónde? En Perú. Yo estudié en México, yo nací en México. Esto tengo que decirlo mucho, pero por fin, ¿dónde naciste? Yo nací en México, en la calle de Michoacán, y vivíamos en un edificio que se llamaba Lindalí. Y bueno, pues cuando tengo 8 años, mi madre fallece y nos vamos a vivir a España por unas cosas de mi padre, una situación de mi padre. Ay, perdón, acaba de llegar el libro. ¡Qué maravilla! Oigan, esto sí es... Aquí se hacen milagros. No ha llegado el grillo, no llega todavía, pero oye, muchas gracias. ¡Qué maravilla! Yo dije, ¿cómo le haré? Qué pena me da no saber. ¡Qué encanto! Gracias, de verdad. Nada. Ya lo ven, aquí está. Y se puede conseguir, sí. Está en Planeta. Sí, en Editorial Planeta. Y pues mi madre muere y yo era un niño pues, muy sensible. Y después tu hermana, Emanuel. Y después mi hermana, sí. Y esta sensibilidad, pues te llena. Es linda la sensibilidad, porque la sensibilidad te hace ver la luz, la noche, las estrellas, el amor, el dolor, la alegría, una flor, un olor, un aroma, una cocina. La sensibilidad es linda, te golpea, ¿no? Porque también el dolor duele mucho. El silencio es muy silencioso, ¿no? Pero también te abre los sentidos para que puedas dar y recibir. Y cuando yo tenía pues, esos 12 o 13 años de edad, había un sacerdote en la escuela donde yo estaba, que yo estaba en Perú, en esa época de España nos fuimos a Perú. Pasé en México, no me quería ir de México, pero nos tuvimos que ir a Perú. Y ahí conocí a un sacerdote que hablaba de poesía de una manera increíble. Y yo tenía una necesidad de decir lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Entonces, agarré un libro, el primer libro que me cayó en las manos, que creo que le cae a todo el mundo, en las manos fue Gustavo Adolfo Bécquer y sus rimas. Maravilloso, qué bueno. Y con 13 años, pues te lo devoras, ¿no? Y bueno, yo decía, wow, ¿qué significará? Pues si te cuenta las cosas no entiendes qué es lo que está diciendo el poeta. Y empecé a escribir. Yo empecé a escribir a los 13 años. Empecé a sacar cosas que estaban dentro de mí, silencios, soledades, alegrías, recuerdos. Y este sacerdote un día me vio escribir. ¿Qué escribes? Aquí estoy escribiendo algo. Y lo leyó. Y dijo, eres poeta, pero como jugando con un chiquillo, ¿no? Sí. Le dije, sí, claro, soy poeta. Se rió mucho. Me dijo, pues tienes que leer a tal y a tal y a tal. Y él me fue llevando, me dirigió en ciertas cosas. Fui un lector muy grande de Machado, de Azorín. Ay, qué bueno. Por supuesto, de García Lorca. No puedes pasar en la poesía sin leer a García Lorca. De pronto brinqué a César Vallejo en el Perú, a Walt Whitman, y de pronto fui brincando, ¿no? Entonces después llegué a los poetas mexicanos y empecé a estudiar a los poetas latinoamericanos, muchos poetas españoles, Salinas, en fin. Me fui llenando de esto porque había como una relación entre lo que yo quería decir, que no sabía cómo decirlo, pero que ellos sí lo decían. Y entonces, poco a poco empecé a escribir poesía en mi vida, hasta que descubrí a través de la poesía pues una catarsis, un descubrir quién era yo, porque cuando tú escribes un poema de pronto nunca hablas de eso, pero lo estás escribiendo. Nunca sabes que tú puedes llegar a pensar esto, pero cuando lo estás escribiendo es porque lo estás pensando, porque lo estás sintiendo. ¿Lo escribes escuchando la música de la escritura o una música adicional? Pues mira, cuando yo he escrito de todas maneras, yo he escrito con música, sin música, escuchando
sin pensar, totalmente sin pensar. Creo que el momento creativo no tiene pensamiento, tiene sensación y usas los recursos que aprendiste. De niño aprendiste a tocar el piano, tienes una técnica y tocas el piano y tocas la guitarra con una técnica. Pero cuando te pones a escribir o cuando brota de ti una canción, pues no piensas en la técnica, usas esa técnica sin que te des cuenta, sale esa técnica, pero lo que brota y lo que tiene que mover a la gente es lo que está aquí adentro. Si adentro hay una heladera, pues eso se lo darás. Terrible. Si adentro hay algo, pues eso es lo que vas a dar. Entonces la técnica te sirve para que tú puedas explotar esos sentimientos que están dentro de ti, porque también cuando el sentimiento está en ti, pero no está la técnica, te quedas cojo, no puedo hacer lo que quiero. Y empecé a escribir, y de pronto empecé a escribir mis primeras canciones. ¡Qué maravilla! ¿A qué edad más o menos? Pues tenía yo 14 años cuando escribí mi primera canción, 15 años, en Valle Bravo. ¿El lugar ideal? El lugar ideal con una novia americana y la escribí en inglés, nada que ver. y qué la curioso. canción decía en inglés, yo nací en las montañas y en ellas me crié, mentira, ni nací en las montañas. Pero has conquistado el público norteamericano cantando en español, que es una especie de revancha, ¿no? Sí. Y entonces, seguí escribiendo, luego me metí a torear y cuando... Yo escribía por silencio, por necesidad, pero yo quería ser torero, ¿no? ¿Y por qué quisiste ser torero? ¿Para seguir los pasos de tu padre? Pues a lo mejor en cierta medida para seguir los pasos de mi padre y para seguir los pasos de un mundo que verdaderamente me arrebataba. Porque el mundo de los toros es de una pasión increíble. Hay una gran pasión en el mundo del toreo, donde el torero, pues ya lo he dicho muchas veces, se juega la vida, pero al mismo tiempo aprende a sopesarla y hace arte jugándose la vida y es totalmente sui generis. ¿No? Es una fiesta de una plasticidad extraordinaria, de un dramatismo terrible. Hay todo un lenguaje y hay un personaje, hay una figura que no podemos quitar y de la que tenemos que hablar, que es el toro. Tú como ecologista, ¿qué opinas de las personas que están en contra de la fiesta? Bueno, en primer lugar, sin toro no hay toreros, ¿no? Sí, pero sin fiesta no hay toros. Sin fiesta no existiría esa raza. Que es maravilloso. Esa raza ya hubiera desaparecido del mundo. Yo respeto a todo el mundo. Yo respeto a todo el que tenga una idea y tenga también una idea por respetar algo. Lo que no respeto es que no me respeten, ¿no? Lo entiendo. Lo que no me gusta es la violencia. O sea, tú quieres que yo no sea violento, pero tú eres violento conmigo. Esto no está muy padre dentro de lo que conceptúo, ¿no? Siento que hay gente que verdaderamente ama a los animales y que hacen un movimiento a favor de los animales con una gran humanidad que no se la dan al ser humano. Humanizan al animal y deshumanizan al ser humano. Esto es bastante controversial, ¿no? Hay que ver qué es lo que está pasando. Pero hay gente que es maravillosa, gente que tiene un sentimiento de amor por todas las cosas vivas y por todas las cosas que Dios nos dio. Y dentro de lo que Dios nos dio, pues están los animales. Y los respeto profundamente. Pero no tiene nada que ver con el medio ambiente ni con la ecología. Porque los toros no contaminan, los toros no ensucian, los toros no hacen ruido. O sea, no tiene nada que ver con el medio ambiente. Si no hubiera toreros, o si no hubiera fiesta brava, el toro bravo ya hubiera desaparecido hace mucho tiempo, ¿no? O sea, sería una especie ya extinta, no en peligro de extinción, ya extinta, porque no sirve para nada, sirve solamente para investir. No hay un valiente que vaya a ordeñar una vaca brava. Me imagino que no. Y le salen a una vaca brava 4 kilos, 5 kilos, no sé, realmente no sé exactamente, pero son chiquitas, delgaditas, flaquitas, las ubres son chiquititas, entonces tampoco te sirve. La carne del toro es magra, en fin, todo lo que tiene el toro bravo no sirve para nada para el ser humano, entonces ya hubiera desaparecido. Hoy pues hay miles de ganaderías, y millones de toros repartidos por el mundo entero. Hay millones de empleados, por llamarlo de alguna manera, de gente que se gana la vida a través del mundo de los toros. Hay grandes artistas, pintores, poetas, músicos, claro. Que tienen una gran sensibilidad, todos ellos, porque los que han escrito, porque Picasso pintaba toros maravillosos y hacía con 4 trazos así una obra increíble.
porque todos los poetas han hablado de los toros, porque los músicos les han cantado a los toreros, porque todos los cantantes de flamenco le han cantado una vez a algún torero, porque es una gran sensibilidad. Pero respeto profundamente a la gente que está en contra. Digo, ok, perfecto, me encanta que tú, porque de esto se trata la vida se trata de que tú seas diferente a mí, ¿no? Eso es lo interesante, la diversidad, y también hay que pensar que frente a esa diversidad solamente podemos tener una actitud. Yo no hablaría de tolerancia, hablaría simplemente de respeto. Pensar de una manera distinta, bueno, pues es un derecho que tenemos todos, y aquí Emmanuel tiene derecho a saber qué le dice doña Rebeca Pérez. Felicito a la señora Pacheco por la calidad humana que tiene. No tengo suerte, imagínense con qué entrevisté, además el milagro de que apareció el disco y todo lo demás. No, hoy sí estoy de suerte, de verdad. Emmanuel ha evolucionado en su carrera y nunca deja de hacerlo, siempre se ve joven. Muchas felicidades. Rocío Aurora, admiro a Emmanuel, mis hijos de 22, 17 y 10 años también lo admiran y lo acompañamos a las firmas de autógrafos. ¿Cuántas generaciones te han seguido ya? 3 generaciones. ¿Cómo te ven las nuevas generaciones? ¿O cómo las ves tú? Más bien cómo me veo yo con ellas, ¿no? Mira, yo los veo fenómenos. Yo siento que las nuevas generaciones, todas las nuevas generaciones del mundo y de la historia, traen algo, traen una inquietud, traen un descubrir, traen un deseo de cambio, de mejorar. Y me encanta estar con ellos porque aprendo muchas cosas. Yo aprendo muchas cosas de los jóvenes, porque pues están en otra esfera, están pensando otras cosas. Me encanta estar con ellos, me gusta escucharlos, me gusta saber qué es lo que traen. ¿Qué sientes cuando cantan, por ejemplo, El Rey Azul? No, me encanta lo que está pasando, ¿eh? O sea, de pronto, El Rey Azul es lógico que lo cante un niño. Pero es hermosa canción. Porque la canción algo trae, no sé qué trae. Bueno, todos los niños la cantan y cuando la lancé pasó lo mismo. Preciosa. Cuando la pasé por primera vez ocurría lo mismo. Entonces llegaban pues, madres muy jóvenes con niños muy jovencitos y el niño cantaba El Rey Azul. Y hoy, que la volvemos a lanzar, ocurre lo mismo, ¿no? Algo pasa con esa canción, algo pasa con La Chica de Humo, algo pasa con varias canciones mías, o a lo mejor algo pasa conmigo. Recuerdo que había un promotor de la compañía de discos que cuando ya arrancamos nosotros, cuando yo estaba cantando Quiero dormir cansado, pues venían muchos niños a que yo les firmara autógrafos. Pero pues yo ya tenía 24 años y de pronto venían niños con 8 o 9 años, ¿no? Y entonces me decía este amigo de la compañía, ¿y por qué no haces mejor un comercial para un aceite de bebé o para unos pañales? Sería genial. Entonces, te hubiera ido muy bien. Cuando eras niño así de esa edad, ¿a quién le pediste autógrafos que tú recuerdas? A nadie. ¿Nunca a nadie? No, mis ídolos era Jesús. O sea, quien llenaba mi vida era mi familia. Y yo esperaba la Semana Santa para ver a Jesús, las películas en blanco y negro de Jesús. No se sorprendan, chavos, en esa época no había color, era blanco y negro. Tenía yo 8 años y esperaba a Jesús y para mí fue algo muy importante, fue muy fuerte en mi niñez, Jesús. Luego los toreros, por supuesto, pero no les pedía autógrafos porque todos venían a mi casa, ¿no? Y luego pues artistas que eran muy fuertes, Pedro Vargas, Lola Flores, padrino, yo insisto. Lola Beltrán, mi padrino Pedro Vargas, Cantinflas era padrino de mi hermano. Entonces yo me acostumbré a verlos y me daba mucha vergüenza pedirles. En esa época no pedía nadie autógrafo de nadie. Y yo los veía, les daba un beso, los escuchaba cantar, me volvía loco y quería que volvieran, nada más, ¿no? Y que se echaran a veces un cuentillo y que me dejaran cantar, ¿no? Yo me acuerdo que pequeñín, pues yo me escondía aquí atrás, en una esquina de la sala, y me metía a gatas con 7 años. Y me metía a gatas y me escondía ahí a escuchar el canto. Mi madre cantaba, mis hermanas cantaba Pedro Vargas, cantaba Lola Beltrán, cantaba ¿Puedes Lola Flores. describirme a tu madre? Mi madre parece una mujer encantadora. Andaluza, bajita, un volcán, una alegría increíble, con un carácter maravilloso, pero fuerte. Una mujer con una gran fuerza interior. Una mujer que luchó muchísimo, que con 15 años ya tenía una compañía propia de baile y pues, daban tours por España, ¿no? Y ella era dueña con 15 años. Claro, la abuela era quien la dirigía ella, pero ella sabía música, había estudiado toda la carrera y fue una mujer muy, 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 muy dulce, muy cariñosa. Me enseñaba a cantar
Más bien me mandaba a callar cuando yo cantaba, me decía, esto todavía no lo tienes que cantar, todavía esto no lo cantes, porque esto te va a estropear, esto sí cántalo. Y pues yo me metía ahí atrás, y ella veía que yo me metía, Ay, qué linda. ya me quedaba dormido, y entonces pues iban por mí y me acostaban. Y cuando ya tenía yo 12, 13 años, pues ya formaba parte del show, ¿no? De la casa. Y yo estaba esperando que alguien se callara para empezar a cantar. Y salía yo a cantar como loco, ¿no? ¿Qué fue lo primero que cantaste como loco, literalmente? Cantaba canciones mexicanas y cantaba flamenco. Flamenco. Tú hiciste el papel de Gardel en una presentación en París, creo, ¿no? No, íbamos a hacer una película. ¿Nunca has pensado en un disco de tangos? ¿De tangos? Hijo, la gente va a decir qué onda conmigo, pero mi padre nació en Argentina, mi madre nació en España, yo nací en México, y mi padre murió en México y vivió pues, casi 40 años de su vida en México. Adoraba México, le encantaba. Raúl Rovira Hacha. Raúl Hacha Rovira, sí. Hacha Rovira. Que él fue matador de toros, figura del toreo. Maravilloso también, un hombre increíble, del quien aprendí muchas cosas, que me dejó muchas semillas maravillosas dentro de mí, cosas bien lindas. Su mejor enseñanza. Todas las enseñanzas son buenas. Todas son buenas, ¿no? Pero él era él. Entonces me decía, tú tienes que ser tú. Tú eres tú. Tú no eres la copia de nadie. Era un hombre honesto, te daba la mano, eras amigo de él. Era un hombre sensible, pero muy firme. No era rígido, era firme. No era un hombre que lo manejaran partes malas de su cuerpo, sino las cosas correctas que él pensaba que tenían que ser en las vidas y las cosas incorrectas. Y esas cosas lo podían enojar. Era muy firme en sus decisiones. Y te decía no a algo y era no. Y si te decía sí, era sí. Y pues todas esas cosas entran en ti, ¿no? Tú eres más suave que tu generación anterior. Creo que es un error de la humanidad, porque en la educación no puede haber esa clase de pérdida de autoridad, ¿no? La autoridad tiene que estar, la rigidez no, sí la firmeza y sobre todo el amor, ¿no? El amor por encima de todo tiene que estar en el hogar, y ese amor tiene que ser firme y tiene que manejar a este niño al cual tú le vas a dar unas armas para poderse defender en la vida. Por supuesto, ningún joven está de acuerdo, ningún chavo está de acuerdo aunque todo el día te estén diciendo párate a las 7, acuéstate a las 9, haz la cama, no la hagas, haz tus tareas, ven para aquí, hoy no vas al cine. Ninguno, todos quisimos hacer todo lo contrario, ¿no? Yo me fui de mi casa a los 17 años, porque yo quería ser torero. Entonces, y afronté eso, ¿eh? No le pedía dinero a mi padre, ¿no? Yo me fui de mi casa, bueno, pues yo tengo que afrontar esta situación mía y tener los pantalones de hacerlo yo solo. Y me pasaron muchas cosas de una gran ilusión enorme, que te vas a comer al mundo y después de grandes tristezas, pero pues esa es la vida. Entonces, esta formación de mi padre hoy a lo mejor parecería rígida para una nueva generación, pero creo que en el hogar se basa y se forma a la generación que viene. En el hogar se le dan las bases, se le dan las semillas, que a lo mejor hoy la pierdes, pero mañana va a brotar. En el hogar se dan todas las directrices para que tú puedas ser, siempre y cuando tengas unos padres que te den esas directrices pues con un sentido común y con un amor y con lo que hemos estado hablando, ¿no? Tú hablas de amor y yo digo que una expresión del amor que tiene el público hacia ti está aquí en estas llamadas. Son muchas, no las voy a poder leer todas, pero le garantizo que se las voy a entregar a Emanuel para que las lea, para que las vea. Hay personas de todas las edades. Muchísimo más de la mitad son solamente para ti. No, el mío no. debe ser 10%. Miguel Valerio, saludos y un abrazo a la señora Pacheco, así como a Emanuel. Que Dios los bendiga. Me gustaría que él cantara Chica de Humo. Concepción Rodríguez, felicidades por el programa y por tener a Emanuel. Felicidades, Emanuel. Gracias por todas sus canciones que son tan bellas. Marta Aide Martínez, sigo desde siempre, Emanuel, y quisiera saber, ¿su cabello es oscuro o claro? Mi cabello era totalmente rubio. Después se hizo castaño. Castaño es lo que le diríamos. Guadalupe Mendoza, Y felicidades. se está haciendo blanco a una velocidad increíble. No te expliques, ni te preguntes nada. Es polvo del camino, Emanuel, es polvo del camino.
Guadalupe Mendoza, felicidades a la señora Pacheco por el programa, todos los viernes la veo. Emanuel, desde adolescente me encantan sus canciones y su manera de bailar. Son su fan número 1. Un abrazo y un beso. Cuando bailas, toreas. Yo he toreado en el escenario. Por eso. Y he cantado toreando. Pero cuando bailas, toreas. Sí, yo creo que sí. Hice muchos años fueron de ejercicios taurinos, que cuando me subía al escenario, mi cuerpo estaba, pues, dispuesto a esa serie de movimientos o a esas situaciones. Cuando yo empecé a cantar, estaba totalmente clavado en el escenario y maniatado. ¿Por qué? Yo quería hacer otras cosas, pero no sabía cómo hacerlas. Y mi cuerpo explotaba, pero las canciones eran muy suaves en esa época. Entonces, pues ni modo de cantar al final dando brincos, ¿no? y ni Amor sin final, ni tú y yo, ni él y yo, perdón. Pues él era un palomo, 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 sí. Que hay una mañana abajo, no te puedes mover. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Agarraba las canciones que me empezaban a llegar y las complicaba y las cambiaba, ¿no? Y entonces ya tenía 3 o 4 canciones de un rock muy suave, pero pues que a mí me gustaban los Beatles, me gustaba Chicago, me gustaba Led Zeppelin, me gustaba Doors, me gustaban, en fin. Joe Cocker. Joe Cocker, lo escuché muchísimo, incluso canté con él, ¿no? Fue increíble en Japón. ¿Y con Tina Turner? Sí, con Tina Turner. Pero bueno, te digo que mi formación pues era de muchos conceptos, la música flamenca, la música sudamericana, el ranchero, que lo canté durante todo el tiempo que quise ser torero en España. Todo el día tenía mi guitarra y todo el día cantaba ranchero. ¿Cuántos instrumentos Increíble, tocas? alucinante, ¿no? Y todos me decían, oye, pero tú nada más cantas canciones mexicanas. Digo, pues claro, soy mexicano, tienes una nostalgia de tu país, ¿no? Me encantaba José Alfredo Jiménez, cantaba todo lo de José Alfredo Jiménez. Y el rock, que era mi edad, y eran mis amigos, mis compañeros y mi universidad, y bueno, pues estos eran lo que yo escuchaba, ¿no? Entonces, toda esta fusión estaba ahí adentro, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues de pronto en el escenario yo quería desdoblarme y no podía, hasta que fui descubriendo qué hacer en el escenario con las canciones y fui buscando canciones que iban de acuerdo a estos sentimientos y empezó todo este movimiento, todo este cambio, que no, yo no le llamo baile, yo le llamo expresión corporal, sí. Porque yo nunca tomé clase de baile, aunque toda mi familia bailaba, yo bailaba a lo loco, o sea, bailaba como debe ser. Como tigrillo, ¿entiendes? Pero nunca, jamás tomé una sola clase de baile y todo lo que brotó de mí fue seguramente de ver y de una necesidad corporal, ¿no? Pero que me pasaba increíble, fíjate. Yo cantaba y yo estaba aquí, pero hacía falta, algo ocurría que estaba latente en algún lugar y que me faltaba como el aire, y hasta que empezaron a salir todos estos movimientos que los desarrollé. Pero a veces cuando toreaba, me faltaba algo. ¿Sabes lo que me falta? Que era cantar. Entonces yo toreaba y estaba toreando y de pronto me ponía a cantar. Bueno, increíble. ¿Qué crees que me falta? Tiempo. Se nos acabó una hora que ha sido encantadora, una delicia, y bueno, la prueba es esta cantidad de llamadas que ustedes le envían a quien, como le digo, es una presencia constante. Es más que un cantante, y creo que es un amigo de todos nosotros, si es que nos permite decirlo. Claro que sí. Nos vemos muy pronto. Todos ustedes son parte de mi vida y yo me siento súper halagado y le doy gracias a Dios de poder haber hecho una vida a través de lo que más me gusta, que es cantar. Muchas gracias, buenas noches, y desde luego también se despide el grillo que acaba de llegar y está al fondo del estudio. Hasta el viernes, seguiremos conversando. Gracias.